yo quiero comenzar en esta mañana, como les decía, mi primer mensaje aquí. He estado varias veces, pero poder predicar a ustedes es un desafío muy lindo, pero también quizás Dios hoy nos puede sorprender. Yo quiero animarles en el día de hoy. Quizás puede ser una situación que podemos estar viviendo, pero el título de esta predicación en el día de hoy es La hora más oscura del mundo. El Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, en su último minuto, le dijo las cosas más importantes a sus discípulos en una cena. Y Él estaba con los que Él más amaba, sus discípulos. Y en los momentos más difíciles, el Señor Jesús buscaba algo de ellos. Él estaba esperando, ¿cierto? Después de estar 3 años y medio con Jesús, Él ya estaba preparado para ir a la cruz. Él ya estaba preparado para poder ascender a los cielos, porque Él había dejado la responsabilidad a los suyos, a los que Él más ama. Pero ¿sabes cuándo fue? En la hora más oscura del mundo, en los momentos más difíciles. Y sabes, nosotros hoy estamos viviendo la última semana del calendario de Dios. Estamos viviendo la hora más oscura del mundo. Y en los momentos donde Jesús esperaba una buena recepción, una buena respuesta de sus discípulos, Él se encontró con sorpresas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice que Él fue al monte a orar para que realmente se cumpliese el plan de su Padre, Dios el Padre, dice que le dijo a sus discípulos, quedaos aquí que yo voy y vuelvo. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Pero después nos da una oportunidad más y les dice, quedaos aquí, y vuelta Él a verles y ellos duermen. Y por tercera vez ellos duermen y le dicen, maestro, estamos con un sueño profundo. Pero Él dice, velad y orad. ¿Sabe lo que le dicen ellos, Señor? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Sabes cómo nos cuesta entender esa lección de la oración? En la hora más oscura del mundo, la iglesia tiene que estar de rodillas. Enséñanos a orar. Muchas veces estamos faltando a la oración. En la hora más oscura del mundo hay falta de fe. Sus discípulos venían impresionados porque no pudieron hacer un milagro, que se necesitaba algo más. Y viene el maestro y él hace un milagro tremendo y le dicen, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque esto se necesita fe. Y sabes, ellos dicen, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos fe. En la hora más oscura del mundo, sabes, muchas veces encontramos indiferencia. Sus discípulos muchas veces se sintieron indiferentes cuando Jesús les llamó y Él está hablando con la mujer samaritana, y mientras ellos estaban con hambre, estaban con necesidad, Jesús estaba ocupado de una persona que necesitaba. Era la primera mujer de Samaria y ellos hablaban entre sí, ellos no tenían ningún interés por esa persona. Pero Jesús sí. Ellos ni siquiera preguntaron cuando Jesús habló con ella, se acerca a Jesús y ellos no le dicen, Señor, ¿qué prácticas tenías con ella? ¿Qué hablabas con ella? Sino que ellos tenían hambre, ellos estaban preocupados de su necesidad, no hallaban la hora que Él despidiese a esa mujer. Falta de interés. Sus discípulos, cuando Jesús está despidiéndose de ellos, en Juan capítulo 14, Él les dice a ellos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy quiero que vosotros también estéis. Qué tremenda promesa. Un discípulo le dijo, Señor, no sabemos el camino. 3 años y medio con Jesús y no sabía dónde era el camino para ir al cielo. Y Él le dice, 3 años y medio, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Otro discípulo le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, un poquito. Tomás, lleno de dudas. En el momento más difícil de Jesús, ¿sabe lo que él encontró? Una indiferencia. Encontró falta de compromiso. Y mis queridos hermanos, el Señor en este tiempo, Él está mirando a la iglesia. Y Él está mirando su vida, Él está mirando mi vida, y Él se pregunta, y Él dice, ¿dónde está esa pasión?
Los discípulos, cuando Jesús ascendió a los cielos, se les presentó camino a Emaús y ellos iban caminando, ellos iban desanimados, ellos iban tristes, donde Jesús le había dado una promesa que Jesús, Él iba a resucitar, y se manifestó en medio de las personas, y ellos iban diciendo: ¿te acuerdas cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Cómo nuestro corazón latía cuando Él nos abría las Escrituras. Eran otros tiempos. El verbo es el tiempo pasado. Cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Ellos no tenían esperanza, ellos no entendieron realmente que Cristo iba a volver. Ellos se asustaron cuando Cristo se presentó. Y muchas veces, iglesia, nosotros estamos sorprendiéndonos donde Dios nos dio promesas tremendas. No deberíamos sorprendernos porque Él prometió cosas tremendas. Amén. El Señor prometió que Él va a venir y Él va a volver muy pronto. Y tenemos que estar preparados y tenemos que estar alentados. Es tiempo de que salgamos del sueño profundo, porque el día se hizo para trabajar, dice Pablo, y la noche para dormir. Basta de la pereza espiritual. Ya es tiempo de actuar, es tiempo de ir hacia la ofensiva, ¿cierto?, en el terreno de nuestro adversario, el diablo, y no ir cediendo y retrocediendo y diciendo que ya no es vida, ya no queremos vivir. Me he encontrado con creyentes que realmente no tienen ganas de leer su Biblia. En la hora más oscura, en los momentos más difíciles, donde el Señor está esperando que tú y yo nos aferremos a la fe. Nos estamos desanimando, estamos imitando el comportamiento de personas que no tienen a Cristo. Actuamos, pensamos y vivimos como ellos. Iglesia, en la hora más oscura que estamos viviendo, ¿saben lo que está pasando en las iglesias? Hay confusión. Hay una corriente de doctrina que te va diciendo: por favor, tranquilo, el Señor ya viene y ya no hay más que trabajar. ¿Quién te dijo que vas a ganar el mundo para Cristo? ¿Quién te dijo que tú tienes que ir y predicar el evangelio si Dios ya lo determinó? Mis queridos hermanos, ese es un ataque directo a la iglesia de Cristo, que quiere alcanzar hasta el último perdido, antes que Él venga a buscarnos. Hoy en día van diciendo que si tú estás trabajando, Dios te dio ese trabajo para trabajar, pero no tienes que predicar el evangelio, porque Dios ya ha determinado que el que quiera conocer a Cristo se te va a acercar a ti. Hoy en día escuchábamos un hombre que decía, ¿cierto?, no tienes que lamentarte porque si tu padre y tu hermano se fueron sin Cristo, no es tu responsabilidad, no llores. Dios lo había determinado así. Pero me encuentro con la palabra maravillosa, majestuosa, que me va diciendo que yo tengo que ir tras los perdidos. Dios no nos llamó a convencer, pero sí tengo que ir y comunicar la verdad de Dios. Amén. Tenemos que ir. Y saben, mis queridos hermanos, ese sí que es un problema. Que en este último tiempo la iglesia duerme. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que empezar a ver? Mis queridos, yo quiero compartir con ustedes, en la hora más oscura del mundo, vamos a ir a Lucas capítulo 14. Y quiero que saquemos unas aplicaciones aquí a nuestras vidas, pero este mensaje, este desafío, tiene que llevarnos a nosotros a ver una realidad. ¿Hace cuánto tiempo que estás predicándole a la misma persona? ¿Hace cuánto tiempo que estás predicándole a tu padre, a tu madre, y ves indiferencia? ¿Hace cuánto tiempo que te enfocaste en algunos y no en todos? Y en Lucas capítulo 14 el Señor Jesús va a hablar de una parábola muy especial, la gran cena. Y en este pasaje yo quiero desafiarle a usted, mi querido hermano. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es nuestra labor. Para que podamos, ¿cierto?, ver y examinar nuestro corazón y que comience a latir al ritmo de Dios. Para que podamos entender que tenemos que tener fe, que tenemos que aumentar nuestra fe, para que podamos entender que los grandes triunfos son de rodillas, la oración. Para que podamos entender que la palabra de Dios, ¿cierto?, tiene que penetrar hasta lo más profundo de mi vida, para que yo tenga ganas de ir y predicar el evangelio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe no tengo ganas de predicar el evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué usted no tiene ganas de predicar? Porque usted sabe que la Biblia dice que el que no tiene la palabra dentro de su corazón cada día ejercitada, es imposible dar lo que yo no tengo. Y aquí el Señor Jesús va a dar una lección tremenda para la iglesia también. Dice la palabra de Dios así: entonces
Jesús le dijo a sus discípulos: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, me encantaría estar, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y aquí encontramos un pasaje que podemos sacar aplicaciones para la iglesia, porque aquí el Señor Jesús está hablando del privilegio que tuvo Israel y no lo consideró y no lo valoró. Entonces, al ver la indiferencia, el Señor dice: ve por las calles y trae a los gentiles publicanos, y ellos fueron los que se gustaron de esta cena. ¿Por qué un corazón deja de arder por Cristo? ¿Por qué nuestro corazón deja de latir por las almas? ¿Por qué no tenemos compasión? ¿Sabes? Aquí vamos a ver 3 características importantes, ¿ya?, que necesitamos refrescar en nuestras vidas. Necesitamos urgente, en la hora más oscura del mundo, donde personas mueren sin Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de ir. El sabio Salomón dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Dice: salva a los que están en peligro de muerte, sálvalos. Y mira a los que están siendo llevados a la muerte, líbralos. Hay personas que hoy están en peligro de muerte. Y hay personas que no están agonizando, pero hay otros que están siendo llevados por nuestro adversario el diablo directamente a la muerte. Mis queridos, nosotros no vamos a poder alcanzar el mundo para Cristo, pero mientras puedas salvar a uno de las llamas del infierno, hazlo. Tenemos que alcanzar al próximo, a mi prójimo. Tenemos que entender que el Señor nos llama en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de incertidumbre, en ese tiempo de dolor en el norte, en ese tiempo de tristeza en el sur, donde toda la gente está sorprendida de los cambios climáticos. El Señor viene y tenemos que predicar y tenemos que ver que en la hora más oscura el Señor va a venir cuando menos lo pensemos. Y por eso que es importante, iglesia, despertar de este sueño. Y a través de estos ejemplos vemos nosotros aquí la importancia, ¿cierto?, que se necesita para alcanzar a los perdidos. Un compromiso. Renueva tu compromiso. Para poder vivir, ¿cierto?, con el Señor cada día tengo que ir renovando, ¿cierto?, un compromiso. ¿Sabes? Vamos a ver aquí el primer ejemplo. Tú y yo tenemos que cumplir una misión. Vemos a este siervo acá, en este escenario, y vemos, ¿cierto?, un hombre que ha hecho una gran cena, su Señor. Y él preparó una gran cena para sus invitados. Y él tenía preparado lo mejor de lo mejor. Y él tenía el vestuario, porque cada persona antiguamente que era invitado, ellos tenían que pasar a vestirse. Tenían que estar de lo mejor, de la excelencia. ¿No te llama la atención que un día vamos a estar en una cena con vestiduras blancas? Con lo mejor de lo mejor. ¿Usted elige su ropa para venir el día domingo a adorar a su Señor? Mire cómo vine hoy. Todo se sorprende. Lo mejor de lo mejor para mi Señor. Porque Él se merece lo mejor, la excelencia. Mi mamá trabajaba en el mercado de la hortaliza, en la feria. Para que suene mejor. Y cuando éramos chicos, yo uno de los 14 fui el que más trabajé en la familia, los demás ninguno, tampoco. No es que siempre uno cuenta la historia como héroe, no. Todos somos hijos muy fieles, 14 hijos. Y sabes, a mí me gustó siempre el mercado, la feria, la vega, todas esas cosas, las frutas. Pero si hay algo que admiré de mi madre, y hasta el día de hoy se lo decimos y nos enseñó, un detalle nada más, pero ella trabajaba en la feria y a veces las primeras ventas
la de la mañana del día sábado de la semana, ella iba juntando para el diezmo. Y ella iba juntando para las ofrendas. ¿Y sabe de qué me recuerdo? Los billetes más nuevecitos. Los más nuevecitos tienen que ser para el Señor. En ese tiempo yo lo veía y decía, como si recién estamos trabajando, vendiendo, y ella lo primero era lo primero para el Señor. Cómo nos iba a ir en el día solo el Señor sabía, pero esos detalles que ella lo hacía con tanto cariño, ¿ya? Ellos con mi papá, que hoy está en la presencia del Señor, tremendos ejemplos, detalles de ejemplos, pero son ejemplos para que nosotros imitemos en cuanto a la excelencia. El Señor a ti y a mí nos dio una misión. Y este hombre que tenía, cierto, cuenta la historia del Señor Jesús, que hizo una gran cena, era solamente llegar y sentarse. Y estos invitados tuvieron algunas excusas. ¿Lo leyó conmigo? ¿Se acuerda lo que decía el primero? ¿Qué es lo que compró? He comprado una hacienda. Te ruego que me excuses. Pero esa hacienda seguramente podía esperar. No creo que se le iba a ir por el río. No creo que iba a desaparecer el terreno. Sin voluntad. ¿Sabes cuántas personas nosotros invitamos para que puedan venir al Evangelio? ¿Sabes cuántas personas tú invitas y no tienen voluntad? Buscan la mejor excusa. ¿Se acuerdan de la otra excusa? ¿Quién fue? Hemos comprado ¿cuántas yuntas de bueyes? 5. Te ruego que me excuses porque los tengo que salir a caminar para ver. ¿Era justo el día? Esa persona quizás no tenía una prioridad. Su prioridad eran sus bienes que había comprado. Pero había otros que ni siquiera dijeron te ruego que me excuses. No vinieron. Recién casados. Y la ley decía que tenía que tener 1 año de luna de miel. Entonces, encontramos aquí excusas. Y tú me dices, he predicado y siempre encuentro excusas. Pero aquí el Señor quiere motivarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que este Señor preparó todo y le dice al siervo, ve y trae a mis invitados. Y él trae malas noticias. Y él le dice, Señor, ¿sabes que todos se excusaron? Y la mesa está servida y la mesa está tendida, estaba todo preparado y no llegó ni siquiera uno. Pero ¿qué hace él? Dice, ve por las plazas, ve por las calles y trae a los mancos, a los cojos. Acción. Obediencia. Y sabes, este siervo es una característica de nosotros. Es un ejemplo para imitar. Sabes, él fue en obediencia. Y sabes, en primer lugar tenemos que entender que la iglesia, que tiene un corazón que late por las almas, que late por el Señor, que quiere vivir para Dios, está dispuesta a llevar la misión del Padre. Necesitamos hoy en día más que nunca, donde hay tanta confusión, más que nunca traer a los perdidos y que puedan conocer la verdad que les va a hacer libre. Este siervo dice que él fue en obediencia y cumplió la misión. Mire lo que dice el versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ve pronto. Es una orden. Y no es que lleguen solos. No pienses que las personas van a llegar solas a la iglesia. Hoy en día ellos están con una ceguera espiritual. Hoy en día ellos, la luz del evangelio el enemigo no quiere que se les manifieste. ¿Te diste cuenta el valor que tiene el agua cuando no hay agua? ¿Se dio cuenta en el norte que ganas de tener unos bidones y mandarlos en un paracaídas, pero que le lleguen 5 bidones a una familia y que uno diga, toma agua, toma mucha agua? Jesucristo es el agua viva. ¿Sabes cuántas personas están en una catástrofe en su hogar? ¿Sabes cómo el lodo del pecado de este mundo los tiene como en el norte, tristemente, ¿cierto? Pero en Santiago tenemos catástrofe. Y necesitan urgente agua, necesitan urgente el alimento espiritual. Y tú y yo tenemos que salir como este siervo. Y si muchas veces nos va a ir mal con aquellas personas, siempre van a haber personas porque yo tengo que solamente cumplir la misión del Padre. No nosotros. No hemos sido llamados nosotros para convencer, pero sí hemos sido llamados para guiar, para que el camino del Señor, para que la luz de Cristo se les manifieste. Las personas dicen, te agradezco, pero todos los caminos llegan al cielo. Yo tengo un Dios maravilloso, mira cómo me tiene, súper bien. Y yo lo sirvo a mi manera.
yo tengo mi propia filosofía de vida y me va bien. No me interesa pasar la eternidad. Esta vida es una y hay que vivirla y hay que pasarlo bien. Y lo dicen con una certeza, con una seguridad, y a uno le da pena. Y a uno le da tristeza porque el diablo dice, ha entenebrecido ese corazón, ha endurecido esa mente, y él lo único que quiere es que esas personas, a ninguno de ellos, la mente se les abra para recibir a Cristo. Este siervo fue en esa misión, y dice el versículo 21 que él fue, y le dice el jefe de familia, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Sabes cuántos ciegos hay? ¿Sabes cuántos matrimonios están cojeando? ¿Sabes cuántos matrimonios se están sosteniendo en una mujer? ¿O se está sosteniendo en un hombre? ¿Y algo les falta? ¿Sabes cuántos están enfermos? Como dice aquí, traer, ¿cierto?, a los cojos, a los pobres, a los mancos. ¿Sabes cuántos están enfermos? Y no quieren. Y necesitan que alguien les ayude porque son dependientes. Una persona ciega necesita a alguien que le guíe. Una persona que lamentablemente está sufriendo en su cuerpo es una persona dependiente. Y el Señor te envía a ti a cumplir la misión y a mí. Tenemos que ir tras la misión. Ese es el ejemplo. Ese es el desafío. En la hora más oscura, iglesia, hay que despertar. La misión no es mía, es de Dios. Jesucristo nos dejó esa tremenda responsabilidad. Por tanto, id por todo el mundo y predica el evangelio. Y trae a los perdidos y ve por los caminos, y es pronto. Y es urgente en la hora más oscura. Pero no solamente encontramos aquí, ¿cierto?, lo que vemos, la misión del Padre, sino también la pasión por las personas. Miren lo que hizo este siervo. Me encanta saber cómo él llegó triste con la noticia. Y este señor le dice, ok, estás triste, no te preocupes, vamos a celebrar una cena. Ve por los caminos y ve a buscar las personas, ve a los cojos, a los mancos, a los ciegos y tráelos. Y dice que él los trajo. Versículo 22. Él es un hombre apasionado. Él es un hombre que le contagió su Señor, su ánimo. Aquel que había preparado la cena le contagia y le dice, no te preocupes, anímate, ve y trae a los enfermos y vamos a celebrar porque esto no se va a perder. Y él sale, versículo 22, dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Me encanta. Se hizo como tú mandaste. ¿Estás haciendo la obra de Dios como Él la mandó? ¿Te enfocaste solamente en una persona y te desanimaste? ¿Te enfocaste en llevar un mensaje ni siquiera regado de oración? Vas y entregas un folleto y le habla a una persona, pero en tu corazón no hay pasión, no está ese latido, ¿cierto? Como el Señor Jesús miraba a las personas. Quizás tú dices, hermano Marco, ¿no será que le he hablado a mi familia, pero yo no estoy disfrutando apasionadamente por mi Señor, por eso que yo no lo puedo traer? Nosotros no vamos a traer a nadie. Es Dios que va a mover ese corazón. Es Dios quien va a mover el corazón de tu jefe que te ha hecho daño, el corazón de esa profesora, el corazón de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, aquellos que necesitan. Pero nosotros tenemos que ir. Y él le dice aquí a su Señor, Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Y aún hay lugar. No se cansó. ¿Te imaginas cuántas veces habrá ido cuando le fue mal? Lo más lógico era llegar y decir, se terminó. Qué lástima que mi Señor tiene toda esta cena y se va a perder. Lo que menos se habrá imaginado que el Señor le dice, ahora ve por los caminos y vamos a celebrar igual. Y él dice que fue entusiasmado y dice que se llenó y dice, y todavía hay lugar. Yo te pregunto, ¿estás cansado de haber hecho la tarea? ¿Ya te relajaste? ¿Ya no tienes ganas? ¿Por qué no das un paso más? ¿Por qué no avanzas más? ¿Por qué no dices, Señor, voy a ir por más? Porque no me conformo con lo que estoy haciendo para ti, porque quiero ser un mejor siervo. Quiero hacer la obra de Dios como tú me la pides, porque tú me entusiasmas, porque en ti hay fuerza, porque en ti yo sé que voy a ir y tú vas a ir delante y vamos a hacer la obra juntos. ¿Sabes lo que veo aquí? La pasión del siervo.
La misión del Padre, el siervo la llevó. La pasión por las personas, el siervo la cumplió. Porque este siervo va y dice, todavía hay lugar. Yo no sé cuál es tu función. Yo no sé hace cuánto tiempo que no estás predicando a una persona. Quizás tú tienes que decir hoy y pensar que en mi familia me cansé de hablarles. No te canses. Ten compasión por ellos. Sin fe es imposible. Sin oración es imposible. Enséñanos a orar. Aumentanos la fe. Sin un corazón que late por Dios, apasionado por las promesas del Señor, tampoco. Es una relación con Dios que da como resultado llevar la misión a cualquier persona. Estamos dispuestos de ir a Caldera, estamos dispuestos a ir a Chañaral, estamos dispuestos a ir después del terremoto, todos fuimos héroes anónimos y predicamos a muchas personas. ¿Cuántos terremotos hay en cada hogar? ¿Cuántas cosas estás viviendo en tu propio hogar, en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo? ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no cumples la misión del siervo? ¿Por qué no llevas la misión del Padre? ¿Y por qué no te entusiasmas con tu Señor si Él no te mandó a convencer, mi hermano? Él dice, lleva la misión porque yo voy contigo. Este siervo apasionado dice que él llega con grandes noticias y le dice, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Una vez más lo envía. Señor, todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En tercer lugar, la acción de predicar. Ve por los caminos, dice, y por los vallados y fuérzalos a entrar. No es la idea de la palabra esfuérzalos a entrar, no. No es la idea. Es que un hombre y una mujer que está dispuesto a vivir para Dios, que vive el día a día con el Señor, tiene ganas de hablar de Cristo, canta para Cristo, piensa como Cristo, actúa, se mueve en todos sus escenarios y va manifestando, reflejando la persona de Cristo. Y yo voy a forzar, ¿sabes qué? A través de la oración, yo voy a forzar a través de mi relación y ellos van a tener que entender que el único Dios verdadero es el que yo voy mostrando con el testimonio. Amén. Fuérzalos a entrar. Que ellos sepan que es la única esperanza que tienen. Entonces este siervo dice que él fue por los caminos y por los vallados y el Señor le dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Había una canción que cada vez que pienso en esto me acuerdo de Norberto Jiménez, En la casa del Padre. La canción dice, hoy puedo ver, el coro, dice, el campo, ¿cómo está? Vacío. Mirad los campos. Ya están listos para la siega, dice el Señor. Pero los campos están vacíos. No hay quien vaya a predicar. Ya está toda la siega lista y está vacío de creyentes. Más, dice la canción, mi casa llena aún está. Mis hijos solo hoy quieren disfrutar mi mesa. Qué tremenda letra. Nosotros disfrutamos de un mensaje, disfrutamos de una relación con Dios, disfrutamos en el matrimonio con los devocionales, disfrutamos de la bendición de Dios, gustamos del Señor, te llenas del Señor, estás feliz, tienes esperanza, tienes fe, tenemos todo, estamos esperando que llegue el Señor. Lo único que estamos haciendo a veces es disfrutar la mesa. Y en un lugar al lado suyo hay necesidad y hay personas que necesitan escuchar de este mensaje delicioso. De este mensaje de promesas. Dios ve ahora y ve los campos y están vacíos. Margarita, Priscila, ellas están obedeciendo. Se van a preparar para ir a los campos. La Biblia dice, la mies es mucha, mas los obreros flojos. Pocos. La verdad que sí. Estamos cayendo en una pereza espiritual. Estamos perdiendo de vista la pasión.
Estamos perdiendo de vista las consolaciones. Queridos hermanos, esta semana falleció un chico creyente de 16 años. Amiga nuestra de la familia, Claudia, una mujer de Dios, su hijo creyente. Fuimos con la palabra de Dios, fuimos a animarle y ella nos consolaba a nosotros. Una fuerza, una consolación del Espíritu Santo. Una mujer, ¿sabe lo que veía? Llena de la palabra de Dios. Lo que el mundo no puede entender. ¿Estás dispuesto a ir a consolar? ¿Estás dispuesto a ir a animar? ¿Estás dispuesto, cierto, a abrir la palabra, pero con poder? Ese poder que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo en mi vida. ¿Estamos dispuestos a salir? El siervo no esperaba que llegaran a la puerta. El Señor no esperaba que llegaran a sentarse. El siervo tuvo que ir y 3 veces tuvo que ir. En la primera le fue mal, pero las 2 últimas le fue muy bien, porque él decía que hay lugar y todavía hay lugar en la casa, y miraba a los mesones, por acá por favor, y seguían entrando. ¿Te imaginas el escenario? En el cielo yo quiero ver muchas personas que yo conozco que estén sentadas a la mesa, pero que nunca me tenga que cuestionar que en la mesa del Padre faltó un familiar, faltó mi mejor amigo, faltó mi profesora. La quiero tanto, hablamos tan bien con mi compañero de curso, nos llevamos súper bien, pero nunca hablaste de Cristo. Hay una carta en internet que se llama Carta desde el infierno, de un amigo, que le escribe una carta al creyente desde el infierno. Y es triste saber que hablaron de todos los temas, disfrutaron en la vida, pero qué triste es ver, dice, que nunca me hablaste de Cristo, nunca. Y aquí estoy sufriendo. ¿Sabe dónde están las personas? Están en el infierno. Pero ¿sabes? Están en el lugar de tormento. Ellos están siendo atormentados, ellos están conscientes. Y esas personas que van sin Cristo, ese compañero, ese vecino que te enteraste que murió sin Cristo, la pregunta es, ¿le hablaste de Cristo? Esa persona que está en el hospital y que te dicen, por favor, visítala, y tú estás esperando al pastor, al anciano, al diácono que vaya, ve tú. Ora por ella, háblale del Señor. Pero qué triste saber cuando te enteras que una persona falleció en el hospital y te avisaron que había que ir a visitarle y no fuiste. Falleció el hermano de mi cuñada años atrás, año 90. Muchacho que estuvimos juntos. Y mi cuñada me dijo, urgente, Marco, hay que ir a predicarle. Un derrame cerebral, muy joven. Llegué al hospital y adivinen qué. Llegué 5 minutos tarde. Se fue sin Cristo. Desde ese día, cada vez que me llaman para una urgencia, me acuerdo de él. Tengo que ir. Tengo que hablarle. Hay personas que no están conscientes y solamente con su mano, escucha esto, con su mano ellos te están apretando y te están escuchando, porque una mujer y un hombre que está en el último proceso de su vida agonizando, ¿sabes lo que tiene? Lo mejor que tiene es el oído. Y ¿sabes? Lo único que tiene es decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ellos están así. Hasta ese minuto tenemos la oportunidad de predicar. ¿Por qué no vamos? El siervo estaba feliz en la mesa. El siervo estaba contento. Pero ¿sabes por qué? Porque su Señor le animó. Su corazón estaba latiendo al ritmo de él. ¿Por qué un corazón deja de latir? ¿Por qué estamos tan diferentes? Le decía el discípulo al otro, pero si antes no sabría las Escrituras. Y se tuvo que presentar el Señor como un forastero. Y ellos entendieron la lección. Ya terminando en esta mañana, yo te quiero animar, mis queridos. El culto es maravilloso. Disfrutamos de momentos lindos. Pero saliendo de esta puerta, nosotros tenemos que tener la actitud del siervo y mirar y decir, ¿dónde voy a ir? ¿Quiénes van a ser los primeros esta semana? ¿Tienes folletos en tu Biblia? ¿Tienes folletos en tu cartera? ¿Tienes testimonio en tu computador? ¿Tienes un programa donde tú a cualquier persona lo primero que le vas a llevar el mensaje? ¿Tienes un pensamiento cristiano?
¿Tienes en tu auto folletos cuando das una moneda? ¿Tienes la oportunidad, cierto, de enfocarte en aquellos que nadie, los menos admirados? Nos cuesta, mis queridos, porque a veces nos enfocamos solamente en aquellos que decimos nosotros, no, si yo quiero que Él conozca a Cristo, y hay tantos que pasan directamente al infierno. Que no se te pase ninguno, que todos pasen por la mesa, porque el Señor está buscando una iglesia que tenga un corazón que pueda latir al mismo ritmo de Dios. ¿Sabes cuándo? En la hora más oscura del mundo. En el momento donde el Señor va a decir así, un zarpazo, pasó el Señor. Y dice que fuimos arrebatados. Y ya es tarde. Y en el tribunal de Cristo van a haber creyentes que van a estar pasando sus obras. Voy a estar yo también. Vamos a estar todos juntos. Y quizás tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿En qué momento pasó que no hablé de Cristo? Y tú le vas a decir, Señor, antes de pasar el examen, ¿me darías 2 minutos para ir? ¿Me darías 5 minutos para ir a hablarle a mi vecina, a mi amiga? ¿Qué le pedirías al Señor? Yo creo que todos pediríamos tiempo para ir a predicar. Hazlo ahora, para que cuando llegues al cielo, todo el sector que te tocó de llenar las sillas están completos. Y todavía hay lugar. Y todavía hay personas que queremos alcanzar. Dios está buscando una iglesia que pueda latir su corazón al ritmo de Él. Donde nadie quiere orar con ganas. Donde nadie quiere confiar en el Señor sin fe. Donde nadie quiere compromiso. El Señor dice, ve y tráelos. Le invito a orar en esta mañana.